Amén. ¿Tiene lista su Biblia? Vamos a leer, hermanos. Vamos a leer. Ya ve que es bueno leer la Biblia. Bien, pues vamos a hacerlo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, póngase de pie, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, aquí estamos nuevamente, Señor. Hemos venido, oh Dios, sabiendo, Señor, que eres galardonador de los que te buscan. Hemos venido para estar contigo, Señor. Hemos dedicado este día, esta hora, Señor, estos momentos para ser instruidos por tu palabra, Señor. No por la palabra del hombre, porque la palabra del hombre, Señor, no nos edifica, no nos fortalece, Padre. Es por ello que te rogamos, te pedimos que envíes tu palabra, oh Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, oh Dios. Es por ello que te rogamos, que en el nombre de Jesús, oh Dios, derrames de tu gracia sobre nosotros, derrames de tu misericordia, Señor, y que seamos en esta tarde, noche, bendecidos con una buena palabra de parte tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pues entonces nosotros estudiábamos la semana pasada lo que es la sabiduría y decíamos, ¿verdad?, que ¿verdad? Existen 4 tipos de sabiduría y los vamos a estar mencionando un rato más. Nosotros debemos saber cuál es la sabiduría que nos conviene. Amén, hermanos. Vayamos entonces a Santiago en el capítulo 1, en el versículo 2. Recordar también que la raíz de la palabra sabiduría está compartida también con la palabra sabor. Si nosotros tenemos la sabiduría que proviene de lo alto, nosotros tenemos un sabor agradable, hermanos. Y lo vamos a estar viendo, lo vamos a estar estudiando. Bien, así dice la palabra de Dios, dice que tengamos por sumo gozo, hermanos, el que nos hallemos en diversas pruebas. Versículo 3. ¿Sí sabía usted esto, hermano? Yo creo que sí lo sabemos, ¿verdad? Aquí la cosa no es conocerlo, aquí la cosa es practicarlo. Porque en la medida que nosotros practicamos la palabra de Dios, en la medida que nosotros practicamos el conocimiento, ¿verdad?, en ese mismo grado nosotros vamos haciéndonos cada vez más sabios. Pero un sabio es aquel que es diestro, es aquel que practica. Alguien que solamente conoce, no pudiéramos considerar lo que es un sabio, ¿verdad? Porque desde luego el que conoce, si pone por obra lo que conoce, viene a ser una persona diestra, una persona entendida, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nos van a probar la paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nos falte nada. Vamos a ir ahora a Deuteronomio capítulo 8, el versículo 16, si mal no recuerdo. Ahí está.
Fíjese lo que sucedió, fijémonos en lo que sucedió cuando el Señor Dios sacó a su pueblo de Egipto, los condujo al desierto, y el versículo dice: en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido. Ahora, leamos, hermano, ¿para qué nos llevan al desierto? Dice: para humillarte y ponerte a prueba, y para finalmente hacerte un bien. Quiere decir que la prueba nos hace un bien. Aquí la cuestión está en discernir, en entender si el pasaje que estamos pasando o cruzando, hermanos, es una prueba, o es un ataque, o es disciplina, ¿verdad? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo entender cuándo es una prueba? ¿Cuándo el Señor me está probando? Tal vez es el enemigo el que me está atacando, ¿verdad? Miró una oportunidad, me miró débil y dijo: ahora es cuando. O tal vez sea una disciplina de parte de Dios porque estuve haciendo cosas que no convienen. Y el Señor, como parte de la disciplina, pues nos castiga, ¿verdad? Dice la Biblia que Él al que recibe por hijo lo corrige. Hay una versión que dice lo azota, ¿verdad? Pero aquel azote no es para matarnos. La prueba, hermanos, no es para matarnos. La prueba es para que nosotros avancemos. La prueba es para que nosotros seamos promocionados, para que subamos un nivel. Esto es como la escuela, hermanos. En primaria, en secundaria. Si nosotros pasamos todos los exámenes, si nosotros pasamos todas las pruebas, pasamos al año que sigue, nos promocionan y así vamos escalando peldaños. Pero ¿qué sucede si no aprobamos, pues? Pues hay que repetir, ¿verdad? Y nos va a suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel, que estuvieron dando vueltas 40 años, porque no se dieron cuenta, pues. No se dieron cuenta que los estaban humillando y poniendo a prueba. Cuando venía la prueba, ellos se rebelaban en contra del sacerdote, se rebelaban en contra de Dios. No sabían ellos, o no querían saber. Ese pasaje es lo mismo que nosotros estamos, de algún modo, a nosotros también nos meten al desierto. Mire, a nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautizado, dice la Biblia que el Espíritu lo condujo al desierto, ¿verdad? Y Él en el desierto tuvo hambre. Y cuando Él tuvo hambre, se le apareció el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Nosotros cuando caemos en alguna escasez, viene también aquello, ¿verdad? Pues no que eres hijo de Dios, pues no que estás bendecido, mira los problemas en los que estás metido. Recuerde que todo ese tipo de ataques se dan en forma de pensamientos, se dan en forma de razonamientos. Y esos ataques son aquí en la mente. Estamos a prueba. Resistimos, hermano, para vida.
o reprobamos. La Biblia dice que es bueno presentarse delante de Dios como un siervo, como un obrero aprobado. ¿A quién le gusta ir con la calificación de reprobado delante de su papá, delante de su mamá? Cuando estábamos en la primaria. Papá, fíjate, aquí está, me tronaron. ¿Verdad? Ya sabíamos la que nos esperaba. Por lo menos era un buen sermón. Cuando no, eran unos buenos azotes, ¿verdad? A nadie nos gusta, es una vergüenza, hermano. Lo mismo sucede en el mundo espiritual, ¿verdad? Amén, hermanos. Imagínese que nosotros entramos al desierto y entramos con soberbia, con altivez de corazón. La Biblia dice que antes de la caída está la soberbia. La persona que se cree mucho, la persona que se cree más que sus hermanos, es seguro que va a caer por ser soberbia. Entonces, hermano, traje este pasaje para que nosotros sepamos en qué circunstancia nos encontramos. Todos vamos a pasar por ahí, nadie se escapa. Es bueno tener el conocimiento de si es una prueba, es un ataque o es una disciplina. Si es una prueba, hermano, hay que gozarse. Yo sé que es difícil, sobre todo si uno no tiene el respaldo de la palabra. Y uno no tiene el respaldo de la palabra cuando uno no lee la Biblia. Porque contra esos razonamientos, contra esos pensamientos, hermano, ¿cómo nos defendemos? No eres hijo de Dios. A mí me dijo muchas veces, no eres hijo de Dios, mira lo que haces, mira lo que piensas. Y yo pues como no sabía, pues tranquilo, callado y azorrillado, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Decía yo. Pero sin embargo, con el tiempo yo fui entendiendo. Y fui entendiendo que todo es un proceso. Empezamos como niños, como recién nacidos. Y conforme vamos pasando las pruebas, vamos madurando, vamos siendo perfectos, vamos teniendo sabiduría. Mire, la sabiduría, ¿para qué sirve? Para andar presumiendo con los hermanos que yo sé mucho, que soy el más picudo. ¿Para qué servirá la sabiduría? Para librarnos de los peligros. ¿Cómo lo hace? La sabiduría a nosotros nos enseña a diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal. La sabiduría a nosotros nos enseña, la Biblia lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la palabra temor se puede traducir, tiene un sinónimo que temor es reverencia, es respeto. ¿Respeto por quién? Mire, nosotros en nuestros tiempos respetábamos a nuestros padres. Ay de nosotros si no los respetábamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo estamos, pues? ¿Habrá respeto para los padres? Se ha estado perdiendo por causa de la misma maldad, ¿verdad? Los tiempos, conforme van pasando, conforme va avanzando el tiempo, son más malos y más malos. Esto no se arregla, hermanos. Es por eso que a nosotros nos conviene tener sabiduría. ¿Cómo aconsejar a un joven? ¿Cómo aconsejar a una jovencita? ¿Cómo conducirme yo en mi casa, en mi trabajo? De manera tal, hermanos, que yo pueda escapar de esta perversa generación. Porque déjeme le digo que hay muchos, hermanos,
que no pueden escapar de esta perversa generación, los jala. Eso es no tener sabiduría. Eso es ser una persona necia. Eso es no escuchar el consejo. ¿Verdad? Gloria al Señor, continuamos. Vamos a Juan en el capítulo 13, el versículo 12. Yo espero que con el favor del Señor nosotros nos llevemos una palabra. Cada uno de nosotros a nuestros hogares en la cual meditar y mire, hermanos, no se trata de conocerlo, se trata de ponerlo por obra. Entonces, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? El Señor Jesús acababa de lavarles los pies. Vamos al versículo 17, nos brincamos hasta el 17. Acababa de lavarles los pies y el Señor les pregunta: ¿saben ustedes lo que les he hecho? Y luego aquí les dice: si ustedes saben lo que les he hecho, van a ser felices si lo practican. ¿Qué significa el lavarle los pies a los siervos? Significa así, humillarse, significa ir a confesar delante de otra persona las maldades que yo he hecho. Es declararme culpable delante del Señor Dios y decirle: Señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro, está mal. Me considero culpable, Señor. Ayúdame, Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros escondemos aquello por vergüenza, por miedo? Mire, cuando uno desobedece, lo primero que viene a la persona, lo primero que viene al desobediente es un espíritu de temor. La regué, ya no soy digno de entrar a la iglesia. Les recuerdo aquel pasaje cuando Adán y Eva desobedecieron. Dice la Biblia que cuando escucharon ellos en el huerto del Edén que el Señor había descendido, corrieron a esconderse. ¿Qué sucedía cuando yo cometía alguna falta en mi casa, cuando yo era un niño? Y escuchaba que llegaba el carro de mi papá y entraba el carro. Híjole, decía yo, me van a sonar. Me van a sonar. Mi papá y mi mamá habían salido y me habían encargado a mis hermanas. Y resulta que yo había, ¿verdad? Las había zarandeado porque como yo era el varón, y ellos como me conocían, me encargaron, ¿verdad? Mucho cuidado con tus hermanas, no les vayas a pegar, no les vayas a hacer, no. Para esto yo escuchaba que entraba el carro. Imagínese, hermano, cómo me sentía. Yo sabía que había desobedecido. Lo mismo le sucedió a Adán. Cuando desobedecieron, el Señor les dijo: miren, del árbol del conocimiento del bien y del mal que está en el centro del huerto, de ese árbol no van a comer, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Oiga, hermano, ¿cómo está la cosa? Había un árbol del conocimiento del bien y del mal. De hecho, Eva, cuando miró aquel árbol, vamos a Génesis 3, Génesis capítulo 3, es el versículo 6.
Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, fíjese, es lo que todos andamos buscando, hermanos, sabiduría. Entonces Eva dijo, oye, es deseable este árbol para alcanzar la sabiduría. ¿Cuál era el problema aquí? Que la serpiente les había traído una palabra extraña. Había hablado en contra de la palabra de Dios. Dios les había dicho, ciertamente morirán. Pero sin embargo llega la serpiente y les dice, no van a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y entonces aquella palabra extraña, es una palabra extraña porque no es la palabra de Dios. Ahora, a nosotros, ¿qué es lo que nos trae la sabiduría? Ellos iban a desobedecer por alcanzar la sabiduría, porque era deseable. Ella se dio cuenta que aquello le iba a traer sabiduría. ¿Cuál es la verdadera sabiduría? Pues hay una sabiduría humana, hay una sabiduría natural, hay una sabiduría diabólica, y está la sabiduría que viene de lo alto. Hay caminos que al hombre le parecen buenos. A Eva le pareció bueno. Vio que el árbol era bueno para comer y era agradable. Sin embargo, Dios les había dado una orden. ¿Sí se fija que todo funciona a base de órdenes, de instrucción, de disciplina? Entonces vemos a Eva deseando alcanzar la sabiduría, pero no la sabiduría que el Señor Dios le estaba proponiendo, sino la sabiduría que la serpiente le había susurrado al oído. No es cierto lo que dice Dios. Nosotros venimos aquí y nosotros sabemos que aquí desciende el Señor. Y por medio de nuestro pastor, el Señor nos habla. Pero ¿qué sucede cuando escuchamos una palabra extraña? Oye, tú te la pasas en la iglesia, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Se está perdiendo tu juventud. Tú no eres como los demás jóvenes. ¿En dónde estarán ahorita los demás jóvenes? Es viernes. Ahora nosotros, los mayores, los maduros, algunos hasta nos estamos cayendo ya del árbol de los maduros, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nos mantiene aquí? ¿Cuántos llegamos? ¿Cuántos éramos en un principio? ¿Por qué hay gente que ya no está aquí? ¿No escucharían una palabra extraña? ¿No será que se quisieron pasar de listos y ya no están aquí? ¿Se da cuenta de lo terrible que es no saber quién es tu maestro? Lo terrible que es desobedecer. Y ellos, después de desobedecer, se escondieron porque tenían miedo. Ellos no conocían el miedo. Mientras caminaban en obediencia, ellos no experimentaban el miedo. Pero una vez que desobedecieron la palabra de Dios, entró el miedo en ellos. Se creó un derecho. Había una potestad, había un derecho que tenía el maligno en ellos. Y como tenía un derecho, podía entrar un espíritu de temor a ellos. La Biblia dice que a nosotros Dios no nos ha dado un espíritu de temor,
sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero sin embargo, el maligno no da un espíritu de poder. El primer espíritu que le da es un espíritu de temor. Eres de los míos, a ver, espíritu de temor, métete en él. Ya nos abrió la puerta. Y yo no sé si usted ha experimentado temor. Todos lo hemos experimentado. De hecho, es una de esas situaciones en las que nosotros nos vamos sacudiendo esos temores. Yo era una persona muy temerosa, pero muy temerosa, ¿verdad? Herencia de los lomos, la herencia de los padres. Mi mamá nos ministraba todo aquello. Yo quería salir a algún lado. No vayas. ¿Pero por qué no voy a ir? No, es que quién sabe, puede pasar algo. No vayas, no lo hagas. ¿Verdad? Entonces nos ministraba temor. Desde luego que ella no sabía. Yo tampoco sabía. Y todo era ministrarnos temor. ¿Por qué? Porque era lo que ellos tenían, era lo que nos podían ministrar. Entonces, mis hermanos, hay una palabra extraña. Hay una enseñanza extraña, hay una doctrina de demonios, dice la Biblia. La vamos a escuchar. Tarde que temprano la vamos a escuchar. ¿Qué vamos a hacer? Amén, hermanos. Entonces estábamos en Juan capítulo 13, el versículo 17. Si saben esto, van a ser felices si lo practicáis. Él les estaba enseñando, les estaba enseñando varias cosas. Una de ellas es que tenían que confesarse sus pecados los unos a los otros, que tenían que lavarse sus pies. Mire, cuando nosotros cuando salimos a trabajar, ¿qué es lo que más se nos llena de polvo? Los pies, ¿verdad? Yo no sé si se ha fijado usted en sus zapatos. Después de caminar 5 minutos, 20 minutos, ya trae uno los zapatos llenos de polvo. Y la serpiente come polvo. Ese fue el juicio que le dieron. Y te vas a arrastrar, con tu vientre te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Entonces, si yo traigo polvo y no acostumbro limpiarme los pies, voy a traer polvo. Por eso la Biblia dice también, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. La simiente de la mujer, la simiente la simiente que estaba en la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, le dijo a la mujer, y ella te va a herir en el talón. ¿Por qué en el talón? Por el polvo. Cuando nosotros salimos, cuando nosotros caminamos de aquí para allá, lo que se nos llena de polvo son nuestros pies. Y ese polvo, hermano, tiene que ver con aquello que es del mundo, con aquello que es terrenal. La misma palabra terrenal es tierra, es polvo. Cuando voy a la casa de mis hermanos, cuando voy a mi trabajo, se contaminan espiritualmente mi ser por lo que oigo, por lo que escucho. Yo no sé si usted puede decir amén a esto, pero ese es el polvo que se nos pega, el polvo del mundo. Es por ello que nosotros debemos estar limpiándonos, lavándonos los pies. La ministración, pues, confesando nuestros pecados.
Porque de otra manera, si no los confesamos y los guardamos, por vergüenza, por miedo, por temor, la serpiente va a estar al acecho y nos va a morder. Por eso el Señor Jesús a aquella persona que sanó le dijo: vete y ya no practiques el pecado, no sea que te sobrevenga algo peor. Es cierto que todos pecamos, pero también es cierto, hermano, nosotros debemos de saberlo. Hay una manera en la que nosotros podemos lidiar con ese pecado. El pecado no nos condena. Lo que nos condena es dejar de creer en Jesucristo. Si usted se fija en lo que dice la Biblia, lo que condena es no creer en Jesucristo. El pecado no nos condena. ¿Por qué? Porque el pecado tiene solución. Cometió un pecado, a limpiarse, arrepentirse. El problema es que muchos, por vergüenza, por temor, lo repito nuevamente, por vergüenza, por temor, no sacan aquello o no sacamos aquello. Y eso es falta de sabiduría. Porque si yo quiero ser feliz, yo tengo que practicar lo que dice el Señor, tengo que ponerlo por obra. Si quiero ser feliz, yo puedo ser salvo, hermano. Yo puedo tener salvación, sin embargo, puedo ser el ser más desgraciado. Llevar una vida de perros y gatos en mi casa, pero puedo ser salvo. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor Jesús, y para que la tengan en abundancia. Tenemos vida, pero la vida en abundancia, ¿dónde está? Mi pueblo perece por falta de entendimiento. Le falta sabiduría a mi pueblo, dice el Señor. Bien, hermanos, continuamos entonces. Entonces podemos decir que la sabiduría consiste en la experiencia. ¿Cuánta experiencia tiene usted como cristiano? ¿Cuánta experiencia, hermano? Pues depende de cuánto haya practicado la palabra de Dios. Yo pudiera tener 20 años en el Evangelio y no tener experiencia. Y muchos nos justificamos: tengo 20 años en el Evangelio, tengo 30 años en el Evangelio, la Biblia me la sé al derecho y al revés. Si quieren les recito Mateo capítulo 5. Pero ¿de qué sirve pues si no se practica, si no se pone por obra? Puede ser más feliz uno que va entrando al Evangelio, o uno que tiene 3 años o 5 años, que aquel que tiene 20 o 30 años. ¿Cuánto practicamos pues la palabra de Dios? Porque de eso depende que nosotros seamos felices. De eso depende que nosotros tengamos sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría que tienes? Que tenemos. ¿Qué sabes? ¿A qué sabes? ¿Tienes sabor? ¿Eres insípido? ¿Qué tenemos? Santiago capítulo 3, por favor. El versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta obras. ¿Quién es sabio? Que muestre obras. Por su buena conducta, en mansedumbre de sabiduría.
Fíjese que la sabiduría está ligada con la fe. Porque hay mucha gente que dice que tiene fe, pero no tiene obras. Es una persona que no tiene sabiduría. Es más, esa persona que tiene una fe sin obras, en realidad la fe que tiene no es la verdadera fe. No es la fe de los escogidos. A usted el Señor lo escogió. A mí también el Señor me escogió y me dio una fe poderosa. Una fe que fue probada por nuestro Señor Jesucristo. A mí no me mueve la fe del mundo. Yo no me muevo por lo que ven mis ojos. Me muevo por lo que dice la palabra de Dios. Así debiera ser, hermanos. Desde luego fallamos. Pero si fallamos hay remedio, hay solución. Versículo que sigue, por favor. Pero si tienen celos amargos, ambición personal, o sea, rivalidad, contienda, en vuestro corazón, dice, no sean arrogantes y así mientan contra la verdad. Yo creo que es un buen momento de que yo revise mi corazón. ¿Hay celos en mi corazón? ¿Hay rivalidades? ¿Hay contiendas en mi corazón? ¿Soy manso? ¿Hay mansedumbre en las obras que tengo? ¿O le estoy mintiendo a la verdad? Vengo a la iglesia, me pongo una máscara del santo o de la santa. Vengo a aparentar algo que no tengo. Pues el único afectado voy a ser yo, si es que vengo a aparentar. Nosotros no debemos de vivir de las apariencias, hermano. ¿Pero por qué vivimos de las apariencias? Porque tenemos miedo de que sepan la vida que llevamos. Porque no queremos reconocer nuestros errores. Ay, ¿qué van a decir? Pues es que todos, hermano, todos fallamos. Tenemos las mismas pasiones, hermano. Esta sabiduría, ojo, ¿de qué sabiduría está hablando? Está hablando de la sabiduría donde hay rivalidad. Está hablando de la sabiduría donde hay celos, contiendas. Ese tipo de sabiduría no es la que viene de lo alto. Esa sabiduría es terrenal, es natural, es diabólica. No es ese el regalo del Señor Dios. El regalo del Señor Dios para nosotros es la sabiduría que desciende del Padre de las luces, porque toda buena dádiva y todo don perfecto procede de Él. Pero si yo tengo celos, tengo rivalidades, hay contienda, no practico la verdad, la sabiduría que yo tengo no es la sabiduría de lo alto. Dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Regrésate por favor al que teníamos. Donde hay celos, ambición personal, yo soy el que más sabe aquí. Nadie más hace descender la presencia de Dios como cuando yo llego a cantar, como cuando yo llego a predicar. ¿Verdad? No, hombre, yo aquí soy el que canta mejor. Mira, no, hombre, ni sabe cantar. Ambición personal. Esa persona va a caer, va a tropezar, porque la Biblia dice, antes de la caída está la soberbia. Antes de que la persona esté caída está la soberbia. 17, por favor. Allí hay confusión
Y luego, ¿por qué no entiendo la Biblia, pues? Y luego, ¿por qué no entiendo la palabra? Porque hay confusión, y esa confusión viene por lo que acabamos de ver. Dice, pero la sabiduría de lo alto, la que viene del Padre de las luces, la que viene de aquel que envía el don perfecto, esa sabiduría de lo alto, dice, es primeramente pura. Esa sabiduría me limpia. Esa sabiduría no me ensucia. La sabiduría diabólica, la terrenal, la natural, esa sabiduría sí me ensucia. Porque esa sabiduría me trae en contiendas con mi hermano, con mi esposa. Primeramente es pura, después dice es pacífica. Quiere decir que hay paz entre mi hermano y yo. La paz les dejo, dijo el Señor. La paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tengas miedo. Cuando una persona tiene miedo, es una persona que no tiene paz. No se siente segura. Falta de confianza en sí mismo. Y falta de confianza en el Señor Dios. Falta de fe. Es amable. Es condescendiente. Condescendiente quiere decir que no busca lo suyo, ¿verdad? Sino que ve a su hermano como más importante que él. Si estamos comiendo en una mesa y viene el hermano y yo estoy terminando y, ay, me cae gordo, voy a hacer como, tráiganme otra orden porque no me quiero levantar y a comer y, no, pues, ¿verdad? Ser condescendiente quiere decir que no busco yo lo mío. Yo no busco lo propio, sino que busco que mi hermano esté bien. Busco que mi esposa esté bien. Busco que mi esposo esté bien atendido. Busco que mis hijos, que mis hijas tengan lo necesario. Llena de misericordia, dice, y de buenos frutos, sin vacilación, sin dudas, sin hipocresía. Sin hipocresía. No se aparenta, se confiesa. La sabiduría de lo alto, la terrenal, la natural, la diabólica. La única sabiduría, la sabiduría de lo alto es la que se obtiene, hermanos, en la obediencia. El principio de la sabiduría es el temor, es el respeto, es la reverencia al Señor Dios. Miren, hay veces que los domingos o los viernes o los miércoles venimos a adorar al Señor y no tenemos respeto por Él. Y no tenemos respeto porque cantan 2 o 3 y los demás no están cantando o no estamos cantando. Hay 3 o 4 gentes adorando al Señor y todos los demás estamos papaloteando, ¿verdad? Eso es falta de respeto, porque es un culto de adoración. Y en ese culto de adoración, pues tiene que haber adoración, tiene que haber respeto. Sin embargo, hermanos, todo esto se puede resolver, pues. No es que los estoy condenando, no. Todo esto que estamos comentando, tanto yo como usted, lo podemos resolver. Hay una manera de resolverlo. Bien, Mateo capítulo 11, el versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen,
Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero ¿qué dice? La sabiduría se justifica por sus hechos. La sabiduría se justifica por sus obras. Es lo que decían del Señor Jesús. Los religiosos de aquel tiempo es lo que decían. Es amigo de pecadores. Es amigo de recaudadores de impuestos. Pero si la misma Escritura decía que había que ayudarle, que había que sanar al que estaba enfermo. No he venido a buscar a los que están sanos, vine a buscar, decía el Señor Jesucristo, a los que están enfermos. Acérquense todos los que estén enfermos, acérquense los que estén cargados y cansados y yo les voy a dar descanso. Y aquellos decían, no, se junta con pecadores, con recaudadores de impuestos. Si la misma Biblia dice en los Salmos, David, que del lodo cenagoso a él lo habían sacado. Es un comelón, es un glotón, decían. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, Él nos hizo y no nosotros a Él. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que hay unas obras que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer buenas obras. ¿Cómo se vence el mal? Con buenas obras. Porque cuando nosotros vemos una necesidad, hay dos pensamientos en nuestra mente. No ayudes, déjalos. No, otra vez están pidiendo. No ayudes. Pero sin embargo también está el otro pensamiento, ¿verdad? ¿Por qué no voy a ayudar? Si el Señor me ha bendecido, si el Señor me ha prosperado, ¿por qué no he de ayudar? Y se viene ese conflicto mental a nosotros. Y si realmente nosotros queremos vencer al mal, pues hay que hacer buenas obras. Las que el Señor preparó de antemano, las preparó para que anduviéramos en ellas. No veo yo otra manera, es más, la Biblia lo dice. ¿Cómo se vence al mal? Se le vence con el bien. Amén, ya lo leímos. Santiago 2:22. Dice, ya ves, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. ¿Se da cuenta? Hay una fe que está muerta. La fe que no tiene obras está muerta. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. La fe maduró. ¿Se da cuenta? Las obras tienen mucho que ver con la sabiduría y tienen mucho que ver con la fe. Están enlazadas, hermano. Si usted quiere que su fe crezca, si usted quiere que, Señor, aumentanos la fe, póngase a trabajar. Manos a la obra. Pongámonos a servir.
Si yo quiero que mi fe sea perfeccionada, si yo deseo ser un cristiano poderoso, fuerte, que no me tumben los problemas de la vida, tengo que ser obediente, escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra. Los ángeles, dice la Biblia, que son poderosos. Los ángeles son fuertes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los hace fuertes? Los ángeles escuchan la voz del Señor Dios, salen y van y hacen la voluntad de Dios. No están preguntando, ¿y por qué hay que hacer eso, Señor? ¿Y por qué me mandas a mí? ¿Y por qué no mandas al ángel aquel? No, ellos oyen la orden, mire, y salen a hacerlo. Eso hace que ellos sean fuertes y que sean poderosos. ¿Qué es lo que nos debilita a nosotros? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me mandan a mí otra vez? ¿Que no hay otro que lo haga? Debilidad. Ay, tan a gusto que esto. ¿Verdad? Debilidad. Entonces nosotros tenemos que discernir, tenemos que diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. A ver, vamos a Hebreos 4:12. Espero que sea el que ando buscando, y si no lo buscamos. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, ojo, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero si no me gusta leer, ¿cómo voy a poder discernir? ¿Cómo voy a tener ese discernimiento? ¿Cómo la palabra me va a estar limpiando? ¿Cómo voy a obtener sabiduría para diferenciar entre una cosa y la otra si no me gusta leer la Biblia? Si no la leo, pues. Eso es falta de respeto, hermano. Eso es falta de temor. Eso es falta de reverencia. Pero hermanos, todo tiene solución. No estoy condenando a nadie. No se sienta mal. Todo tiene solución. Estamos a tiempo. A ver, ando buscando un pasaje. Vamos a ir a Lucas capítulo 3, en el versículo 7. Ya estoy por terminar. Lucas capítulo 3, el versículo 7. ¿Ya estamos bautizados todos? En las aguas, gloria a Dios. Entonces, mire, por eso Juan el Bautista decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara. ¿Cómo les decía? Camada de víboras. ¿Qué quiere decir camada de víboras? Hijos de la serpiente. Fíjense cómo les decía. Hijos de la serpiente, hijos del diablo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Versículo 8. Ok, vienen a bautizarse, muy bien. Por tanto, dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Vamos al versículo 10. Fíjese, todavía después de que les decía hijos del diablo, las multitudes le preguntaban diciendo, ¿qué haremos? No sabemos. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Qué pues haremos? Versículo 11. Respondíales Juan el Bautista,
El que tiene 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Ellos están preguntando porque no saben lo que tienen que hacer. Eso es sabiduría. Eso es una orden, no es una sugerencia. No les está diciendo, bueno, pues si quieren, háganlo. Versículo que sigue, por favor. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No sabemos. ¿Qué hacemos? Entonces él les respondió, no exijan más de lo que se les ha ordenado, no roben a la gente, no le roben. Recordemos que los recaudadores de impuestos obviamente recogían el impuesto para entregárselo a los romanos. Y de ahí pues le daban su pellizcadita. Si aquel tenía que pagar 100 pesos, ellos le decían 150 pesos. De tal manera que ellos a los romanos les entregaban 100 pesos y se clavaban 50. Por eso la Biblia dice que Zaqueo, aquel hombre chaparrito, era el mero de los recaudadores de impuestos. Y era un hombre que tenía mucho dinero. La gente lo aborrecía. Sin embargo, Zaqueo se arrepintió. ¿Se da cuenta? Zaqueo resolvió su problema que tenía. ¿Cómo lo resolvió? Con sabiduría. Zaqueo, desciende, voy a visitar tu casa, le dijo el Señor Jesús. El que sigue, por favor. También algunos soldados le preguntaban, fíjese, venían a bautizarse recaudadores de impuestos, venían a bautizarse también soldados, le preguntaban y le decían, ¿y nosotros qué haremos? Tampoco sabemos, venimos a bautizarnos, pero ahora no sabemos qué hacer. Él les dijo, a nadie extorsionen, ni a nadie acusen falsamente, conténtense con su salario. ¿Qué es lo que hacen los soldados? ¿Qué es lo que hacen los policías? Extorsión, soborno, cohecho. ¿Qué quiere decir? No están contentos con su salario. Ahora, ahí la Biblia dice que estemos contentos con nuestro salario, pero no dice que estemos conformes. Si yo soy policía, si yo soy soldado y no me alcanza, no tengo que robar. Tengo que ir al Señor mi Dios y decirle, Padre, mira mi necesidad, Señor. No me alcanza, ayúdame. Y el Señor Dios le va a decir, está bien, dame tu ofrenda. No tengo, me estás viendo cómo estoy y todavía el pastor. Pues es que la Biblia dice, dad y les será dado. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes de la viuda aquella de Sarepta, que ya nada más tenía para hacerse una tortita de pan y comérsela junto con su hijo y morirse de hambre porque ya no tenían más? Y llega Elías y le dice, de esa torta que vas a hacer, necesito que me des a mí primero. ¿Y qué hizo la mujer? Actuó con sabiduría. De todas maneras nos vamos a morir, pues vamos a compartir. Y le compartió. Comió el siervo y después comieron, pues ahora sí a morir. No vas a morir porque así dice el Señor, ¿verdad? Y nosotros conocemos la historia. Pero hay veces, hermanos, que a nosotros nos hace falta el entendimiento, nos hace falta la sabiduría. Le faltamos al respeto. Mire, el lugar donde más se le ofende al Señor es en la iglesia. Nosotros pensamos que donde más se le ofende es allá en la calle, es entre los mundanos, es en las cantinas. No,
El lugar donde más se le falta el respeto al Señor Dios es en la iglesia. A nadie acusen falsamente, contentos con vuestro salario. ¿Usted está contento, hermano, con lo que gana? Tiene que estarlo, hermano. Usted está contento si le llega una tribulación, si le llega una escasez. Debería de estar contento, porque el Señor lo está considerando a usted o a mí digno de padecer por causa de su nombre. ¿Verdad? Amén, hermanos, no se pongan tristes, hermanos. No nos pongamos tristes, hermanos. Todo tiene solución. Mire, mientras tengamos vida, hermanos, hay solución. Estamos aquí en un lugar donde hay bendición de parte de Dios, hermano. Hay esperanza para nosotros, ¿verdad? La misericordia del Señor, dice la Biblia, que sus misericordias, que son muchas, son nuevas cada mañana. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Le damos un fuerte aplauso al Señor Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, pues le vamos a traer ofrendas y si usted desea diezmos, como usted lo haya dispuesto en su corazón.